¿Qué pasa ahora sí con la segunda parte? Ya cumplimos con la digestión, ahora sigue la absorción. ¿Qué tiene que pasar en la absorción? Pues sabemos, como lo dijimos desde las clases pasadas, duodeno y yeyuno son los principales sitios de absorción de la mayoría de los nutrientes, obviamente también haciendo hincapié en los aminoácidos. ¿Qué pasa con los aminoácidos? Bueno, una vez que ya pasan por todo su proceso de digestión y que dijimos, bueno, ya después de pasar por el estómago, llegan al intestino delgado, ya los neutralizó el bicarbonato, ya se secretaron las enzimas pancreáticas. ¿Cómo se van a absorber esos nutrientes ya que están simples, ya que están facilitados para su digestión? Bueno, pues obviamente necesitamos transportadores, necesitamos que existan canales, ya sean activos o pasivos, para que puedan ingresar del lumen intestinal dentro del enterocito y posteriormente a la membrana vasolateral para llegar a circulación portal o a circulación sistémica. ¿A qué se refiere con transportadores activos o pasivos? Pues que va a depender, ¿verdad? O sea, algunos transportadores activos, pues obviamente son dependientes de sodio y requieren energía para poder facilitar este transporte. Mientras que los transportadores pasivos, bueno, pues esta es como una difusión facilitada simplemente, o sea, permite por cuestión del gradiente que de la menor concentración, perdón, de la mayor concentración entre a la menor concentración y es facilitada, ¿verdad? Esto pues son términos que debieron de ustedes haber visto ahí por secundaria, prepa, en sus clases de biología, cuando hablaban del transporte celular. Entonces, saber también que existen diferentes transportadores que son específicos o que son canales específicos para ciertos tipos ya de aminoácidos. ¿Ok? Aquí creo tengo otra imagen que se puede observar mejor. Como mencioné, podemos tener polipéptidos ya un poco más simplificados, en este caso dipéptidos, tripéptidos, que seamos dos aminoácidos, tres aminoácidos o incluso ya el aminoácido solo como tal. Vamos a tener estos canales, aquí viene como ejemplo uno, el mismo de acá, que es PEPT1, que nos permite que estos aminoácidos de estar afuera, ¿verdad? De estar acá en lo que es el lumen intestinal, permiten que entren a estas vellosidades. Aquí sí podemos hacerla, no se puede hacer zoom. Bueno, sí podemos observar aquí, ¿verdad? Están las microvellosidades o son estas vellosidades intestinales. Tenemos alrededor de ellas, pues los enterocitos, que son los enterocitos, la célula principal o la unidad básica del intestino delgado. Aquí tenemos los enterocitos. Supongamos que este es un enterocito y es donde cada uno de los aminoácidos o los polipéptidos, por medio de sus vellosidades, nos permiten, pues, como podremos decir, pues agarrar, ¿verdad? O sea, estos son como brazos que nos permiten tener un mejor sitio de absorción o una mayor área de absorción para poder tomar estos nutrientes y poder pasarlos por medio de canales dentro del enterocito. Una vez que está dentro del enterocito, vemos que si es un péptido, es decir, si hay uno, más de un aminoácido, pues incluso aquí por medio de algunas otras reacciones enzimáticas se pueden dividir para ahora sí obtener el aminoácido sencillo, ¿verdad? Y permitir que por medio de algunos otros canales pase del enterocito a esta membrana vasolateral y lleguen a dónde? A circulación portal. Y que esta circulación portal se encargue de transportar estos aminoácidos ya simplificados a donde se llegue a necesitar, ¿verdad? La mayoría, pues les decía, de estos transportadores, pues son dependientes son independientes de sodio y hay algunos que son específicos para ciertos tipos de aminoácidos, o sea, van a tener también su especificidad, así como va a haber canales que son generalizados o que pues podríamos decir que tienen una especificidad con muchos aminoácidos, vamos a tener otros que pues son específicamente, por ejemplo, el L, que es específicamente para leucina, este que es específicamente para alanina, cisteína, serina, o sea, canales que son específicos para ciertos tipos de aminoácidos nada más. Y bueno, finalmente también vimos aquí en clase cuáles eran los aminoácidos esenciales y cuáles no eran y cuáles los no esenciales. Hablamos también de cuál era la principal característica que los diferenciaba uno del otro. Decíamos que los esenciales son aquellos que deben adquirirse a partir de la dieta. ¿Por qué? Porque no tenemos intermediarios que nos permitan sintetizarlos en el organismo. Mientras que los no esenciales, pues lo contrario, ¿verdad? Van a ser aminoácidos que se pueden sintetizar. ¿Por qué? Porque en el organismo tenemos intermediarios moleculares que teniendo ahí a lo mejor algún cambio estructural, me permite formar o sintetizar este aminoácido. Podemos observar que los esenciales son menos que los no esenciales. Incluso tuvimos ahí un pequeño debate en clase o estuvimos hablando ahí en clase de cuáles eran, pues, los principales trucos mercadológicos que tenían algunas empresas o algunas, sí, pues profesionales, podemos decir, de la salud, que luego promocionan algunos suplementos y te dicen que tienes que consumirlo porque pues tu cuerpo no lo puede sintetizar y pues a veces es mentira, ¿verdad? Entonces acuérdense que ahí, como lo comentamos en clase, siempre buscar
de la mano evidencia científica que nos permita corroborar todos estos datos, ¿verdad? Ahorita como quiera retomo un poquito ese tema. Y de esta presentación es todo, pero les quería complementar con otra presentación, esta, ¿ok? Que también es una presentación que tengo que yo utilizaba en el hospital que antes trabajaba, que es información pues un poquito más, ¿cómo podré decirlo? Un poquito más coloquial, términos no tan complejos, que pues eran nada más también así como para complementar ahí con algunos pacientes o con algunos practicantes que de repente ahí llegaban y complementábamos algunos temas en los cuales tenían debilidad. Pero bueno, este habla también de algunos datos importantes, que la proteína, ya lo dijimos, es un macronutriente esencial, se encuentra en la mayoría de los tejidos del cuerpo, músculo, hueso, piel y cabello. Además, forman parte también de las enzimas que ya dijimos en clase, son catalizadores que necesitamos para llevar a cabo diferentes reacciones bioquímicas en el organismo propias del metabolismo. Además, también forma parte de la hemoglobina, que pues sabemos que es fundamental para llevar el oxígeno a cada uno de los tejidos. Sabemos también que las proteínas pues tienen muchísima variedad, ya lo mencionamos, pues por la cantidad de aminoácidos que existen y cómo cambiando ya sea el tipo o la posición del aminoácido, pues se va a formar una proteína totalmente distinta con una función totalmente distinta. Cada una de ellas pues obviamente van a contribuir al mantenimiento de la salud. Hablábamos, sí, de que las proteínas están conformadas por aminoácidos, dijimos que existen alrededor de 20, tenemos algunos que son esenciales, otros que no son esenciales, ya hablamos de la principal diferencia entre ambos. Bueno, aquí habla un poquito de los requerimientos de proteína, saber que pues el requerimiento de proteína siempre se tiene que individualizar porque va a variar mucho dependiendo de la edad, el género, el nivel de actividad física y sobre todo el estado de salud del paciente. Sabemos que puede representar del 10 al 25% de las calorías totales y que las recomendaciones por kilogramo de peso al día, perdón, por gramo, de gramo por kilogramo de peso al día van alrededor de 0,8 a 1,2, 1,5, les digo, pero siempre tratar de individualizarlo a la condición del paciente. Es diferente obviamente en niños y en adolescentes, es diferente totalmente en adultos e incluso en adultos mayores. También considerar que pues en condiciones de salud tales como desnutrición o como en algunas enfermedades cuando tenemos pacientes críticos, pacientes con alguna enfermedad que lo predisponga a una alteración en la malnutrición, pues siempre también se tiene que tratar de individualizar. En enfermedad renal ahí también es otro tema totalmente diferente, incluso la enfermedad renal va a depender mucho en qué fase se encuentre. Hablando de que pues un paciente recién diagnosticado tiene un requerimiento proteico totalmente diferente a un paciente que ya tiene una enfermedad renal crónica que necesita el reemplazo renal o la terapia de reemplazo renal, digamos hemodiálisis o diálisis peritoneal, a que es totalmente diferente el requerimiento cuando ya está en una etapa de trasplante o post-trasplante. Entonces, siempre hay que tratar de individualizar y ver bien la condición del paciente, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que a nosotros nos compete? Digo, ahorita que pues apenas estamos iniciando a ver cuáles son los macronutrientes, todavía a lo mejor no estamos prescribiendo planes de alimentación y tampoco calculando requerimientos. Aquí lo único que yo les puedo, o sea, traer como recomendación o sugerencia es que tratemos de evitar un consumo crónico, ¿verdad? De dietas elevadas en contenido proteico. ¿Por qué? Pues porque puede llegar a generar consecuencias adversas a la salud. Anormalidades tanto digestivas como renales como vasculares. ¿Y esto por qué se está tomando mucho énfasis en esto? Pues porque obviamente los suplementos proteicos en personas que hacen ejercicio, en personas que son deportistas, en personas que van al gimnasio, se está haciendo muy, muy recurrente. Entonces, pues a veces personas que no están capacitadas o calificadas correctamente para prescribir suplementos, pues simplemente los suscriben o los recomiendan, pues por recomendarlos, sin ni siquiera saber si realmente el paciente tiene una condición que lo haga llegar a requerir el suplemento. Porque como hablamos en la clase, ¿qué es un suplemento o para quién se indica un suplemento? Para aquellos pacientes que no pueden cubrir con sus recomendaciones, ¿verdad? O que no pueden cumplir con estos requerimientos. Es decir, no, bueno, ¿y sabes qué? Yo, Nancy, hice mi cálculo de requerimiento proteico y vamos a suponer tengo un requerimiento de 100 gramos al día. Y con mi consumo de alimentos yo no llego ni siquiera a 50, 60 gramos al día. Bueno, ¿sabes qué? Trata de suplementarlo o complementarlo con un suplemento proteico. Bueno, ok. Pero ¿qué pasa si yo tengo esos 100 gramos de requerimiento proteico al día y yo consumo 100 gramos con alimentos, o sea, de proteína?
pues no necesito suplementarme. Entonces, ahora si yo le añado ese extra, pues ¿qué va a pasar? Vamos a someter a nuestros riñones a que tenga una tasa de filtración donde se esté comprometiendo su función y pues aparezcan estas anomalías renales, ¿verdad? Entonces, pues hay que tener cuidado, ¿verdad? De los riesgos que nos pueden traer a cabo estas dietas altas en proteínas. Principalmente cuando les digo, tenemos un consumo proteico adecuado y además agregamos un suplemento proteico. Puede traer aumento en el perfil o daños, alteraciones en el perfil lipídico, generando pues obviamente un mayor riesgo cardiovascular. Dijimos que pueden existir alteraciones renales, ¿verdad? Que pueden llegar a generar que nuestra filtración glomerular se vea comprometida y no tengamos una filtración correcta como tal y pues obviamente ocasionar que no exista esta depuración, ¿verdad? De toxinas, de urea, de amoníaco, etcétera. Aumento de peso también, ¿por qué? Porque hay algunos suplementos que pues no nada más tienen contenido proteico, sino también tienen contenido de carbohidratos, de lípidos y pues obviamente a final de cuentas son calorías, tengan buena calidad o no son calorías y pues obviamente atribuyen el aumento de peso. ¿Qué más? Bueno, pues es aquí lo que les digo, que pues los alimentos no solamente contienen proteínas, van acompañados de grasas, carbohidratos, fibra, vitaminas, sodio y minerales. Aquí también pues el saber, ¿verdad? Puse algunas imágenes de que no solamente los alimentos de origen animal tienen contenido de proteína, ¿verdad? Saber que también algunos lácteos y derivados de lácteos como queso, yogurt, tienen contenido proteico. Los cereales, las leguminosas, nueces, semillas, o sea, son también alimentos que a pesar de que son de origen vegetal, pues tienen contenido de proteína. Miren aquí algunas opciones de menús. La calidad. Saber que tenemos diferentes tipos de proteínas, ya mencioné, están las proteínas de alimentos de origen animal y las proteínas de alimentos de origen vegetal, que obviamente van a tener una diferente calidad y cantidad en cuestión de su valor nutricional. Y saber aquí lo importante de, pues, prescribir o incluir o promover el consumo de proteínas de alto valor biológico, porque son aquellas que permiten o favorecen el crecimiento y el desarrollo de manera óptima, generando pues un mantenimiento correcto de la salud. Aquí es pues obviamente también no por escribir proteína nada más porque sí, saber o aprender a diferenciar que existe también, no nada más hablando de términos de cantidad, sino la calidad, ¿verdad? No es lo mismo, sabemos por ejemplo en los derivados de los lácteos, no es lo mismo prescribir queso amarillo que queso panela, no es lo mismo un lácteo entero que un lácteo descremado donde ya le retiraron la porción grasa. No es lo mismo a lo mejor una carne que tenga mucho contenido de grasa a que una carne pues con mayor contenido magro, ¿verdad? Las proteínas de alto valor biológico, pues son aquellas que contienen la mayoría del perfil de aminoácidos esenciales. Dijimos que pues son aquellas de origen animal. Y lamentablemente las de bajo valor biológico, pues que no cumplen con este perfil de contener el todos los aminoácidos esenciales, pues son los vegetales, ¿verdad? Las leguminosas, los granos, los cereales, las nueces, las semillas, incluso los vegetales. ¿Qué es aquí lo que podemos hacer o lo que se recomienda? Pues que se combinen, ¿verdad? O sea, que exista una combinación entre las fuentes de la proteína de origen vegetal para pues aumentar un poco el valor biológico, o sea, el mezclar, ¿verdad? El perfil de aminoácidos esenciales que tienen las leguminosas con el que tienen los cereales y pues tratar de complementarlo de mejor manera. ¿Qué plus nos va a dar? Que pues aparte de tratar de alcanzar los niveles de aminoácidos esenciales necesarios, pues además saber que las proteínas de origen vegetal pues tienen menor contenido de grasa saturada, obviamente no tienen colesterol, no existe una cantidad tan elevada de sodio y pues por otra parte también son muchísimo más altas en fibra y en micronutrientes, ¿verdad? En vitaminas, en minerales. ¿Qué va a ocurrir si tenemos ahora por el otro lado de la moneda una ingesta de proteína insuficiente? Pues en niños puede generar el retraso del crecimiento o en personas que todavía están en crecimiento como tal, pérdida de masa muscular, pues que obviamente el sistema inmunológico se vea debilitado, se vea a lo mejor un poco con disfunción, que el sistema cardiovascular también tenga ahí un debilitamiento, que aparezcan problemas de anemia, de edema, de disfunción vascular, entre otros. Y bueno, creo que ya al final aquí nada más vienen ejemplos, sí, de menos, ya, ok. Perfecto. Bueno, ¿qué hicimos ahorita? Complementamos la presentación que ya habíamos visto en clase de proteínas, ¿verdad? De, sí, creo que era sábado 15 de junio. Los términos que vimos ahí, bueno, ya lo complementamos ahorita un poquito más. Vimos también desde el aspecto un poquito más clínico. ¿Qué es lo que queda? Bueno, que ustedes vean este video, les digo, o como les comentaba al principio, si tienen dudas, pueden regresar el video, pueden volver a verlo, pueden complementarlo con algún otro recurso didáctico.
O si sus dudas siguen sin tener una resolución, pues me pueden mandar mensajitos sin ningún problema y yo se los resuelvo, ¿ok? Entonces, bueno, pues les digo, espero puedan ver todo este video, que no existan dudas. Si tienen dudas, pues ya lo comenté, me lo platican o lo investigan ustedes, lo vemos la siguiente clase, como vean.